Scuso que no parlo italiano y voy a hablar en castellano. Voy a intentarlo hacer despacio para ver si conseguimos entendernos. Yo casi lo he entendido todo en italiano, excepto alguno de los aquí presentes que hablaba muy rápido y ha sido imposible para mí de seguirle mucho. Quiero agradecer a Walter la invitación para participar en este debate y presentaros un poco la estrategia para Habitat 3. Habitat, la conferencia se celebra cada 20 años. El Habitat 1 se hizo en Vancouver en el año 76. Y se hizo en un contexto que era inmediatamente después de la conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo en el 73, y el secretario ejecutivo en aquel momento de la conferencia era una persona de la India, y la idea que había en el 76, cuando se organizó Habitat por Naciones Unidas, era la idea de retener la población en los espacios rurales. Era post la Revolución Verde de la India y la idea era, después de haber hecho la renovación de la agricultura en la India, vamos a invertir en los pueblecitos y vamos a retener la población en los human settlements, que de aquí viene el nombre. No se atrevieron a hablar de ciudades porque consideraban que ciudades era un tema de Occidente y se escogió el concepto de human settlements. Y era una conferencia ideológicamente dominada por los escandinavos y por los anglosajones, Anglo-Saxons and Scandinavian. Una buena combinación. Esto era en el 76. En el 96, 20 años después, se celebró Habitat 2 en Estambul. Quizás alguno de vosotros estuvo en Estambul. ¿Hay alguno que estuvo en Estambul? ¿Uno? ¿Nadie más? ¿Dos? ¿Tres? Muy bien. En Estambul, 20 años después, la población urbana del mundo había crecido 2.000 millones de personas, con lo cual se vio que la pretensión de retener a la población en los espacios rurales realmente no iba muy bien. La urbanización, por lo tanto, entró en una especie de shock y no sé si los de aquí que estuvisteis en el 96 podéis decirme qué quisisteis decir en el 96. ¿Cuál fue el mensaje urbano del 96? El tema que salió más allí fue participación, es decir, participación en la gestión municipal. Veníamos de las experiencias de descentralización de Barcelona, veníamos de Puerto Alegre, Le Monde Diplomatique, Ramonet y Jordi Borja y muchos de nuestros compañeros italianos del PC, y la idea en aquel momento era, bueno, como que no sabemos qué pasa con las ciudades, hagamos mucha participación. Porque parece que esto de la urbanización tiene una dinámica a nivel global, porque Habitat es a nivel del planeta Tierra. A nivel global la urbanización estaba creciendo muy rápidamente. Tanto es así que en el 73 la población urbana mundial no superaba el 35%, y ahora la población urbana mundial es el 55% de la población. Y estamos en el 2016 preparando Habitat 3.
Claro, mi intención, yo soy el secretario general de la conferencia, claro, yo me rasco cada día la cabeza para ver qué vamos a decir en Hábitat 3 que al cabo de 5, 10 años o 15 años aún se sostenga como tesis urbanística. Yo creo que este es el gran reto del 2016 en Quito, hacer un análisis de la urbanización que tenga sentido para el futuro. Y, por cierto, algunas de las ideas que hoy se han vertido en esta mesa son muy sugerentes y muy interesantes para el futuro de la urbanización a nivel mundial. Bueno, pero el problema de la urbanización a nivel mundial en los próximos 20 años, entre el Hábitat 3 y el Hábitat 4, es que la urbanización mundial va a crecer otros 2.000 o 2.500 millones de personas más. Ahora estamos en el 55% de la población del planeta, que son 7,5 mil millones de habitantes, pero la población de la Tierra va a subir a 10.000 millones en el 2050 y como que el porcentaje de urbanización también crece, el total de la urbanización casi se va a doblar. Y nosotros estimamos que de ahora hasta el 2050 se van a urbanizar 3.000 o 3.500 millones de personas. Tengo que deciros para que os consoléis los italianos, que no solo tenemos problemas en Italia, que el 98% del crecimiento de la población urbana va a pasar en los países en vías de desarrollo. En África, en el Asia y poca cosa más. En América Latina ya está muy urbanizado. Mal, pero están muy urbanizados. Este gran proceso de urbanización se produce en un momento en que la urbanización va mal. Para ser claros, la urbanización se hace mal últimamente. Así como en el Hábitat 2, con toda la mejor voluntad, redactamos la agenda urbana, que era una agenda progresista, participativa, de derechos humanos, equitativa, etcétera, etcétera. La realidad de la urbanización desde el 96 hasta aquí ha sido una urbanización totalmente dominada por el real estate business, por el sector privado, por el sector de la inversión inmobiliaria y hay que hacer aquí una excepción aparte, que es la China. Pero bueno, en el resto del mundo la urbanización ha sido una urbanización dirigida por el sector inmobiliario. Los alcaldes de las ciudades del mundo en vías de desarrollo, cuando ven a un inversor que quiere invertir en construir edificios, lo primero que hacen es ponerle la alfombra roja y le hacen reverencias para que venga a construir en la ciudad. Es decir, que la construcción, contrariamente a lo que dijimos en la agenda de Estambul, la construcción ha sido el motor de la urbanización y además en un contexto de economía neoliberal. Por lo tanto, lo que hemos visto es una profusión mundial del neoliberalismo en la construcción urbanística, en la extensión de las grandes ciudades en todas las partes del mundo, incluyendo, claro está, África. El problema está en que ahora nos preocupamos en Naciones Unidas. Este año estamos obsesionados por dos temas: los objetivos del desarrollo, Sustainable Development Goals, que se aprobaron la semana pasada en Nueva York,
y el cambio climático en París, que se va a tener lugar en diciembre. Estos han sido los grandes pilares de la reflexión de Naciones Unidas en los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo ayudar a que los países en vías de desarrollo realmente se desarrollen, tengan una prosperidad que mejore las condiciones de paz en el mundo? Porque, bueno, ya saben ustedes que esto de la paz no es tan fácil de conseguir y solo hace falta mirar lo que sucede en Oriente Medio y los efectos que esto tiene, por ejemplo, en Europa con el tema de las migraciones. Hombre, a nivel internacional hay una preocupación profunda sobre los efectos colaterales de la primavera árabe. Es decir, la primavera árabe se puede considerar como una revolución urbana llevada a cabo por los jóvenes desempleados en la región, empezando en Túnez y luego extendiéndose por todas partes, y luego la reacción de los regímenes autoritarios hacia esta revolución, incluida la reacción del gobierno de Siria contra las amenazas de una posible revolución, una primavera árabe también en Siria, ¿no? Claro, nosotros vivimos en un mundo que se está diferenciando. Europa, uno de los problemas urbanos de Europa es el envejecimiento de la población. Es decir, la población urbana de Europa tiene de edad media 45 años. ¿Saben ustedes? Yo vivo en Nairobi. ¿Saben ustedes cuál es la edad mediana de Nairobi? ¿Un guess? ¿Una hipótesis? No, la edad mediana de Nairobi son 18 años. Y la población está creciendo. Y las madres y los padres que van a dar más niños ya están vivos. Y las generaciones infantiles en la pirámide de edades son así, ya no se pueden abarcar. Por lo tanto, esto de que 3.000 millones de personas se van a urbanizar en el mundo en vías de desarrollo es cierto, no es un invento. Solo lo puede evitar una catástrofe global. Y, claro, nosotros vamos analizando la urbanización y aún la analizamos con los filtros, los parámetros y las aproximaciones de las cuales hemos vivido en Europa. Porque las últimas grandes urbanizaciones que hemos conocido después de la Segunda Guerra Mundial fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial Japón, después Corea, después los leones asiáticos y la última China. Estas han sido, y China, 600 millones de personas urbanizadas en 20 años. Solo un país, China, 600 millones de personas urbanizadas en 20 años. Pero ¿cuál es el común denominador de todas estas formas de urbanización, desde Japón, Corea, los leones y China? Todas estas urbanizaciones son urbanizaciones industriales. Y ahora, por primera vez, estamos asistiendo a un proceso de urbanización que no es industrial, y es la urbanización de África y, en cierta forma, la urbanización de la India, que son también dos colosos en términos demográficos. África tiene ahora 900 millones de habitantes y va a tener 2.500 en muy poco tiempo, en 30 o 40 años. 2.500. Bueno, y la India no se sabe cuántos tiene y se va a tardar saber cuántos tiene. Pero va a tener muchos. Y el presidente se ha presentado, el nuevo presidente que ha ganado las elecciones,
se ha presentado con un cartel electoral diciendo que quiere imitar a los chinos, bueno, esto no lo dice, pero quiere imitar a los chinos y hacer 100 ciudades de más de 2 millones de habitantes cada una, en 4 años. Claro, nosotros venimos de una cultura donde las ciudades las hemos hecho en milenios. Las ciudades son previas al Estado. Las ciudades las hemos hecho alrededor de la ciudad. Hemos ampliado, hemos hecho extensiones de la ciudad. Para nosotros construir una ciudad es un proyecto de varias generaciones y es un proyecto sociopolítico de conflicto social y de resolución del conflicto y de consenso social, de pacto social. No, en el mundo que ahora se está urbanizando, que es el otro mundo, allí se hace una ciudad en 3 años. Y si la ciudad no está bien hecha, haces un desastre que se queda allí por años. No funciona, se contamina, genera toda clase de distopias, de disfuncionalidades inmensas. Y luego hacen otra ciudad 20 kilómetros más allá. Por lo tanto, la ciencia de hacer ciudades está cambiando muchísimo porque hay otro problema. Y en Hábitat 3 lo que queremos hacer por primera vez es que no sea una conferencia de urbanización de Occidente, porque tanto Hábitat 1, a pesar de que había el jefe que era indio, pero se hizo en Vancouver y éramos los mismos, Estambul también fuimos los europeos con los americanos y alguna cosita más, pero ahora Hábitat 3 quisiéramos que fuese una agenda global de la urbanización. Y lo que pedimos a Europa y al mundo desarrollado es que haga una aportación genuina y crítica de lo que está pasando en la urbanización en Occidente, en Europa, por ejemplo. De hecho, la reunión de Europa y Estados Unidos y Canadá, Australia, Israel, que esto es el grupo de Naciones Unidas que se llama UEOC, es el Occidente, se va a celebrar en Praga, por cierto, apúntenselo, en Praga en marzo, entre el 14 y el 19. Y la Oficina Regional de UN Habitat en Europa y la Comisión Económica de Naciones Unidas en Europa tienen el encargo de elaborar el reporte, el informe, de cómo está la urbanización en Europa. Y si yo les pregunto, ¿cómo está la urbanización en Europa? ¿Cómo está la urbanización en Italia? ¿Qué me van a decir? ¿Cuál es, a nivel global, lo que podemos decir de cómo está nuestra urbanización en Europa, qué problemas tiene y qué programa tenemos para los próximos 20 años? Yo he pedido a los redactores del reporte que me escojan los 5 principales temas que quieran resaltar, solo 5. Y yo les pido, por favor, que se sumen desde Italia a este proceso. ¿Cuáles son los 5 problemas más importantes de las ciudades en Italia? ¿Cuáles son? Demografía, dualidad de empleos. El mundo del trabajo se está dualizando entre los empleos de bajo nivel adquisitivo, bajo salario, bajo valor añadido, y los empleos de alto valor añadido, y esto tiene consecuencias urbanas. Lo que el jefe de gabinete se ha ido del ministro, ha dicho que estamos en una crisis que no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, yo diría que lo definimos todo por el post-industrial,
No, yo tengo una definición afirmativa de las ciudades del futuro. Podemos provisionalmente llamarles economía del conocimiento o sociedad del conocimiento, para al menos tener un nombre que describa a lo que es lo postindustrial. Torino ha pasado por el proceso postindustrial, Barcelona ha pasado por el proceso postindustrial, Milán ha pasado por el proceso postindustrial y Bolonia se niega a pasar por el proceso postindustrial porque ustedes son la fábrica de Europa, pero también la van a pasar. Por lo tanto, quizás este es uno de los temas de las ciudades europeas. La globalización, la desregularización del comercio internacional, el movimiento de capitales, ha cambiado la estructura productiva de los países, mucha manufactura se ha ido a Oriente y nuestras clases trabajadoras tienen ahora una competencia de mano de obra mundial que hace que su salario baje en términos reales. ¿Es esto un problema de la ciudad europea? Yo diría que sí. ¿Tenemos un problema de accesibilidad a los bienes urbanos? Es decir, la clase media o media baja o la clase baja puede comprar un piso en las ciudades. ¿En Milano puede comprar un piso un trabajador normal? No. Pues tenemos un problema de accesibilidad, ¿verdad? Al mercado de la vivienda en las ciudades europeas. Tenemos un problema de segregación urbana, de barrios que se van segregando. Tenemos una proliferación de gated communities, personas que se construyen. Nuestras ciudades derribaron las murallas medievales en el siglo XVI y XVII y ahora construimos murallas internas para segregar un conjunto de casas de otro conjunto de casas porque tenemos miedo del otro. Y aquí hemos hablado poco, porque ya sé que a ustedes no les gusta hablar mucho de esto, a mí tampoco, pero tenemos que hablar también del cambio climático. Porque aunque duela, porque en París se va a llegar a un acuerdo para contener el incremento de la temperatura a 2 grados durante el siglo XXI. Y esto va a decir que hay que cortar emisiones de efecto invernadero a marchas forzadas. Y las ciudades del mundo occidental, nuestras ciudades, consumen mucha energía y mucha de ella es fósil. Y tenemos que ver qué hacemos. Yo tampoco pido grandes, pero al menos hay que ponerlo sobre la mesa. Yo sé que en África, cuando una persona pasa del campo a la ciudad, su consumo energético incrementa por ¿Por cuánto aumenta el consumo energético de un ciudadano que pasa del campo a la ciudad? Tenfold, se multiplica por 10. Aumenta un orden de magnitud. ¿De acuerdo? Y allí se van a urbanizar cantidad. Y allí van a consumir energía. El incremento de consumo energético que se va a producir en África y en Asia en los próximos 20 años es inconmensurable. Por lo tanto, tendrá que hacerse con energías limpias o más limpias o con tecnología, porque claro, no se van a conformar con que no tengan energía, no se conformarán. Antes de conformarse vendrán todos aquí. Por lo tanto, o les damos energía o no va a ir bien la cosa. Energía sustituye al trabajo físico.
Si no tienes energía y no tienes tractor, tienes que cavar. Y cavar duele la espalda. Y la gente rápidamente aprende que el tractor se está sentado. Por lo tanto, el tema del consumo energético, bueno, ellos en el sur dicen, ustedes en Occidente han consumido mucha energía, han contaminado, sufrimos el cambio climático y ahora nosotros ¿qué? ¿No vamos a tener energía? No. Claro, ellos piden más, encima, piden y además nos la pagan ustedes durante un tiempo para compensar la contaminación que ustedes han hecho. Esta es la clase de debate que hay en la escena internacional, ¿no? Pero bueno, volvamos a la urbanización de Europa. ¿Cuáles son los 4 o 5 grandes problemas o grandes temas de la urbanización europea? Hay que explicarlos y esto es lo que esperamos que pueda venir de Europa. Yo creo que el tema del cambio demográfico es uno importante, la dualización del empleo, el cambio de modelo productivo, el cambio de modelo económico genera un cambio de ciudad. La ciudad que conocemos, la que hemos crecido, nos hemos desarrollado, la ciudad que amamos, la ciudad de la mezcla cosmopolita, es la ciudad industrial. Es la ciudad industrial, donde muchos empleos estaban en la industria y la gente podía venir del campo con relativamente poco nivel de estudios y con un poco de formación, etcétera, enseguida podía trabajar en la construcción o en la cadena de montaje. Pero parece que este modelo de integración social que ha servido durante el siglo XX no parece que sea el modelo que pueda continuar en el siglo XXI. Por lo tanto, esta es una de las grandes cuestiones. Y si no le damos respuesta en Europa, nos la darán de otras partes del mundo. Pero esto no va a quedar así, no va a quedar parado. El mundo no va a parar porque nosotros necesitamos un tiempo, unos años para reflexionar. No hay tiempo. Hay que decidirse, hay que optar por modelos urbanos. El de la metropolización es uno, pero otros, no sé. Se está hablando en Alemania, por ejemplo, de volver a desprivatizar las compañías de servicios urbanos, porque las ciudades no tienen ingresos fiscales y, por ejemplo, volvamos a tener las compañías de producción de electricidad en cada una de nuestras ciudades y la renta de esta compañía que sea un ingreso municipal. Hay un caso de una ciudad que es extraordinario y ese es el caso más grande, más peculiar que conozco. Hay una ciudad del mundo que tiene 65% de sus ingresos son ingresos de capital. Son ingresos de compañías propiedad de la ciudad. Y no es una ciudad pequeña, tiene 2 millones y pico de habitantes. Es Medellín. ¿Y saben ustedes cómo tienen el 65% de ingresos municipales, ingresos de capital? Son dueños de la compañía de agua, de electricidad y de teléfono. No sé qué hay que inventar, pero algo hay que inventar rápido antes de que continuemos llorando de que las ciudades tienen una crisis financiera, No, hay que, en fin, no sé. Ya lo hemos probado todo, en Barcelona, y en Torino y en Milán y todos. Ya hemos hecho los primeros cambios de una ciudad industrial a una postindustrial, ¿no?
En Barcelona hicimos los Juegos, en Torino los Juegos de Invierno, en Milán la Expo, ya no sabemos qué más inventar, pero lo que hay es... bueno, me decía el nuevo teniente de alcalde de Milán, que Milán perdió 200.000 puestos de trabajo en la industria, pero ha recuperado 300.000 puestos de trabajo en finanzas, seguros, moda y no sé qué más me has dicho. Design, sí, esto ya lo he dicho, moda y design, finanzas, university. Es decir, que ya la vida sigue y la vida ya enseña los caminos por donde va a encontrar la solución. Yo siempre pongo, para provocar a favor de Torino, porque ya soy de Barcelona, por lo tanto, cuando estoy en América y me hablan de Detroit, yo siempre les digo, hombre, lo de Detroit no es inevitable, porque hay dos ciudades que son iguales, Detroit y Torino. Una está en bancarrota, en fin, total, y la otra está floreciendo. ¿Cómo lo ha hecho Torino para florecer? ¿Dónde están los puestos de trabajo que sustentan la actividad económica de Torino? ¿O es todo propaganda? ¿No? Yo creo que aquí hay que buscar, ¿no? Por ejemplo, es poco conocido que en Barcelona, claro, todo el mundo recuerda los Juegos Olímpicos y la Ring Road, la ronda, pero nosotros los Juegos Olímpicos ya sabíamos que saldrían bien. Pero aprovechamos los Juegos Olímpicos para hacer el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, renovar el Museo Picasso, renovar la Fundación Miró, rehacer el auditorio, no, hacer un auditorio nacional nuevo, rehacer el Palau de la Música, rehacer el liceo que se quemó. Hicimos la Universidad Pompeu Fabra en el centro de Barcelona, la Caixa hizo el Museo de la Ciencia, el Centre d'Art Contemporani de la Caixa, y hay 18. El Barça hizo el Museo del Barça. Es decir, hubo una apuesta por el sector cultural que sumó más de 25.000 millones de dólares en los mismos años que hacíamos los Juegos, haciendo un consorcio entre el Estado, el gobierno regional, Barcelona, y el sector privado. ¿Ha servido esto, explica esto parte del renacimiento económico de Barcelona? Yo creo que sí. Pero bueno, todo esto hay que probarlo. Es decir, la transición de la ciudad totalmente industrial, de la equidad que venía con el welfare state, nuestros padres y nuestros primos que trabajaban en las fábricas y que venían del pueblo y que fueron luego, y a sus hijos fueron a la universidad. Este modelo social de mejora en la biografía de una persona, ¿cómo lo vemos ahora? ¿Cómo está insertado en la economía globalizada neoliberal hoy? ¿Y qué efecto esto va a tener en la ciudad? Porque la ciudad va a tomar la forma del modelo socioeconómico. Cada modelo socioeconómico impone su forma en la ciudad. Por lo tanto, estamos ante Europa, debería contribuir, y Italia, debería contribuir a este Hábitat 3 con un poco de frescura, atrevimiento, aunque sea exagerado, ¿no? No hace falta realismo, necesitamos visión,
Innovación, ya está tan gastada la palabra innovación, es tan tecnocrática ya como Smart Cities, ¿no? Pero bueno, la forma de la familia está cambiando, la incorporación de la mujer al trabajo ha cambiado las relaciones laborales y ha cambiado el poder sindical en Europa, y es una realidad que no tiene marcha atrás. Mira si hay cosas que se pueden decir desde Europa. Yo les animo a que se animen a contribuir a este Hábitat 3 para que seamos capaces de hacer un Hábitat 3 que sea un poco divertido, que sea interesante. Muchas gracias.